Una vez más, les agradezco por estar acá. Como saben, este ciclo nació de una idea de las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Género, con el objetivo de poder compartir conocimiento y conceptos que consideramos transversales e importantes para discutir la política internacional hoy. Mi nombre es Mailén García, yo soy la coordinadora de la comisión y los estoy acompañando en este ciclo. Y antes de comenzar, vamos a escuchar a Laura Gato, que es nuestra secretaria académica de la red. Laura, sé que estás por ahí. Acá estoy, May. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, para los y las que no forman parte de la red, somos un grupo de profesionales vinculados a las relaciones internacionales de diferentes ámbitos, público, privado, academia, y buscamos una inserción soberana y con inclusión social de la Argentina en el mundo. Así que, bueno, es un espacio de pensamiento y de discusión. En este sentido, desde la red estamos comprometidos y comprometidas en la formación constante de nuestros miembros, así que celebramos, como decía May, la capacitación que están dando las chicas de la Comisión de Derechos Humanos y Género, lo cuales también son parte de nuestros valores. Así que, bueno, muchísimas gracias a Mailén como la coordinadora y a Natalia, que hoy va a dar también el seminario de hoy. Bueno, pero muchas gracias, Lau. Sí, hoy vamos a estar hablando de la tensión entre el derecho a la privacidad y los entornos digitales. No puede ser un tema más de actualidad. Es un debate que me atrevo a decir está un poco demorado en la región y bueno, por el contexto actual de la pandemia entró por todos lados. Así que para ello vamos a estar escuchando a Natalia. Natalia Rodino es abogada y es asesora legal en la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y además es integrante de la red y está en la Comisión de Derechos Humanos y nos preparó una clase muy buena, además propuso 3 lecturas muy interesantes que funcionaban como muy buenos disparadores para pensar los conflictos que atraviesan a la relación entre la privacidad, el Estado, la vigilancia social. Así que, Nati, te escuchamos. Muchas gracias por estar acá. Hola a todos y a todas, gracias por participar, gracias a Mailén y a la Comisión de Derechos Humanos y Género por el espacio, también a la red, muy agradecida por permitir estos espacios. Como decís vos, es de mucha actualidad y se vuelve muy actual en estos tiempos de hiperconectividad. Eh, la verdad es que vengo estudiando estos temas por, digamos, algunas preocupaciones por mi uso cotidiano con la tecnología, pero también desde el Ministerio de Justicia trabajamos con la cooperación de datos, por esta particularidad que tienen los datos personales de que son transnacionales, pero ya lo vamos a ver. Y bueno, si les parece, ya comenzamos con el PowerPoint y la presentación que preparé para hoy. Bueno, como les comentó Mailén, la idea de hoy es hablar principalmente por el derecho a la privacidad dentro de otros derechos humanos que la verdad que entran en tensión dentro del entorno digital y Internet, que creo yo que es la libertad de expresión, que lo voy a mencionar también como derecho humano que se encuentra en tensión, pero por una cuestión de espacio vamos a enfocarnos en la privacidad en principio. Y para ello quería nombrar algunas cuestiones preliminares. Por ejemplo, actualmente se habla de que los derechos humanos eh, pueden ser o son víctimas de la pandemia. ¿Por qué? Porque hay muchas o varias libertades fundamentales de los individuos que se encuentran restringidas por la emergencia. Y al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reforzado, ha vuelto a mencionar los estándares que los estados tienen que cumplir cuando toman un tipo de medidas que pueden afectar a los derechos humanos. Esto es, tiene que tratarse de medidas temporales, basadas en criterios científicos, también tienen que ser proporcionales y cumplir con un criterio de razonabilidad. Es decir, si un Estado para combatir la pandemia, por decirlo de alguna forma, tiene que digamos, afectar a un derecho humano, tiene que tomar la medida que menos lo afecta. También quisiera mencionar que el entorno digital y el acceso a Internet
debe ser considerado un derecho humano y un servicio esencial. Lo estamos viendo ahora en la pandemia, que necesitamos Internet para, digamos, desenvolvernos y poder desarrollar otros derechos humanos como el derecho a trabajar o el derecho a estudiar. Al respecto también se ha explayado la UNESCO hace unos años, ya en el año 2012, exhortando a los países para que traten de cerrar la brecha digital, asegurar el acceso y la infraestructura de Internet a todos y a todas. También el gobierno, por ejemplo, al principio de la pandemia, prohibió a las empresas proveedoras de Internet prohibir los cortes de servicio por considerarlo un servicio esencial, como es la luz, el agua o el gas. Entonces también quería, mencionar esto para entender el contexto. Y también mencionar sobre el entorno digital algunas características que tiene, como por ejemplo la definición que ofrece la UNESCO. Internet debe ser un espacio basado en derechos humanos, debe ser abierto y accesible para todos y todas, y con participación de múltiples actores, porque se da la particularidad que en el entorno digital no hay solo un sector, está el sector privado, y preeminencia del sector privado y las empresas tecnológicas, el sector público, los usuarios, las organizaciones específicas que tratan de luchar por el respeto de los derechos, como el derecho a la privacidad en este ámbito. Y por último, como cuestión preliminar, quería comentar brevemente el plexo normativo del derecho a la privacidad, que seguramente saben que está reconocido en la Constitución, en los artículos 18 y 19, también con la reforma de 1994 se incorporó el habeas data como recurso para poder hacer cumplir este derecho, digamos, y también en el año 2000, con posterioridad, se sancionó una ley específica, la 25326, que, bueno, ya pasaron 20 años y se volvió un poco desactualizada. Por eso les sugerí, si quieren ver, hay un cuadro comparativo entre la ley actual y todas el proyecto de ley que presentaron para reformarla, pero aún no, pasaron 2 años y todavía no tuvo tratamiento, y la verdad que considero que debería darse tratamiento porque, por ejemplo, las multas que digamos, se pueden aplicar son irrisorias. Por ejemplo, hace un mes se sancionó a Google, la autoridad de aplicación es la Agencia para el Acceso a la Información Pública, y multó a Google por haberle negado el acceso a información a una usuaria, porque le habían hackeado la cuenta y no podía entrar a su casilla. Y saben, digamos, Google tiene todo, fotos, bueno, toda la información que se pierde, y la usuaria no pudo validar su derecho a acceso a sus datos. Y se le aplicó una multa muy irrisoria a comparación de las que se le aplican a las grandes empresas en Europa, por ejemplo, en el marco del reglamento que ya vamos a hablar. Bueno, ya entrando un poco en el debate actual de cierta tensión o cierta discusión de cómo, tratar una pandemia, pero siempre respetando los derechos humanos y la privacidad. Para eso primero hay que hablar del Big Data, que para eso me baso, como ven en la figura, en un libro de Sosa Escudero, que es muy claro y se los recomiendo si quieren saber sobre el tema. ¿Qué es el Big Data? Bueno, que digamos es el combustible de todo esto. Se dicen que los datos son el nuevo petróleo. El Big Data, literalmente serían datos, grandes datos, se caracterizan por sus 3 características, las 3 B. Volumen, velocidad y variedad. Porque se trata de un volumen muy grande que generamos todo el tiempo, o sea, producimos y enviamos datos que están interconectados a través de dispositivos, y como sabemos, la capacidad de almacenamiento está aumentando, ya los gigas quedaron atrás, hay giga, peta, hexa, zeta, y este autor también menciona un dato que me llamó mucho la atención, que en los últimos 2 años generamos más datos que en toda la historia. Y lo que tiene también de característica los datos es que
bueno, además del volumen, la velocidad. Podemos acceder a ellos en tiempo real. Y son, digamos, de naturaleza espontánea y amorfa, es decir, generamos todo el tiempo sin tener ese objetivo. Nosotros buscamos una dirección en el GPS no para generar un dato de geolocalización, para que no nos perdamos. Pero bueno, se genera. Y se generan todo tipo de datos, desde una foto, un tweet y una geolocalización de GPS. Pero también quería comentarles un poco, digamos, yo soy abogada, pero bueno, trato de entender estos temas también, porque con los datos no hacemos nada. Necesitamos sistematizar todo ese volumen de datos, y para ello se hacen cosas muy loables, que al tener tanta cantidad se pueden llevar a cabo políticas públicas o combatir el monitoreo de la pandemia de forma más efectiva y rápida, porque la pandemia exige estar siempre, digamos, atrás. Y para ello se utilizan técnicas dentro de lo que se llama minería de datos, análisis de datos, ciencias de datos, data mining, a través de varias técnicas que utilizan algoritmos, que es una secuencia ordenada de pasos que tiene un input y un output, y esa secuencia está supervisada a través de etiquetas o no para llegar a un resultado, y además lo que puede pasar es que lo que vamos a ver en el siguiente paso. La manipulación y opacidad algorítmica. Lo que tienen estas técnicas es que ahora no solo se predice o se estiman datos, sino que también se crean procesos complejos de forma automatizada. Entonces, en esta manipulación algorítmica se pueden producir varios daños, como ven ahí, ahora les voy a comentar, y también tiene la característica que es bastante opaco. Por lo que investigué, las empresas son muy reacias a dar transparencia en cómo usaron cierto algoritmo, o varios. Y algunos de los posibles daños son errores informáticos, sesgos discriminatorios, y esto se ve mucho, por ejemplo, en la selección de currículums, porque hoy por hoy las grandes empresas que reciben cientos de currículums se utilizan estas técnicas para ir filtrando por sexo y demás, o edad, o lo que se busque como requisito excluyente. Y se dice que el sesgo que existe en la realidad, o que impera en la sociedad, se reproduce, incluso se amplifica a través de esta manipulación algorítmica. Y también se utilizan para, por ejemplo, otorgar un crédito. Entonces, si a mí no me otorgan un crédito haciendo un mal uso de esta información, me están provocando un daño. Y también algo que es muy interesante y por lo cual también me empecé a investigar sobre todo esto es el efecto burbuja, que es una definición que dio Eli Pariser, de esto de que, y también lo vemos en la información, que las burbujas informativas que nos llegan a través de las redes, con información muy afín a lo que pensamos, y la verdad que, como dice el autor, y yo coincido, no fomenta el debate democrático que debe haber. Y el efecto burbuja también porque con tantos datos y con ciertos algoritmos y técnicas como el machine learning, se crean perfiles, sobre todo comerciales. Entonces por eso vemos las publicidades que nos llegan y incluso nos incitan a consumir ciertas cosas que no teníamos en cuenta, y bueno, ahí como que me pongo un poco alerta y ver, bueno, ¿por qué recibí esto? Por ejemplo, Facebook, después del escándalo o el caso Cambridge Analytica, que seguramente conocen, en el 2016, empezó a estar un poco más proactiva y abierta a tener más transparencia. Entonces, por ejemplo, cuando les llega un anuncio en el muro de Facebook, pueden ver por qué veo este anuncio. Y yo generalmente lo veo, y bueno, algunos me cierran, otros no. Generalmente ¿por qué lo ves? Porque tenés tanto rango etario, vivís en tal lugar, en fin. Y también puede ocurrir la filtración a terceros o puerta trasera, ya que las empresas tecnológicas tienen un montón de datos que pueden, digamos, vender o compartir a otras empresas por fines electorales o fines comerciales, como el caso que les comenté. Y por todo esto que les comento, creo que es importante saber cuáles son los derechos que nos asisten ante las empresas tecnológicas, la tecnología. Bueno, también obviamente ante bancos de datos oficiales, públicos, privados, bancos, lo que sea, pero como estamos hablando de salud pública,
Los principios más importantes surgen de la ley que les comenté del año 2000, el derecho al autogobierno de datos, es decir, el portador del dato puede pedir saber qué datos tienen de mí, qué datos, o pedir una rectificación si consideramos un dato erróneo, podemos pedir la supresión del dato en algunos casos. También hay que prestar el consentimiento libre, expreso e informado. Y acá traigo a colación el tema de las famosas términos y condiciones de las aplicaciones, que muchos de nosotros no nos detenemos a leer, porque tampoco tenemos mucha opción, pero me pregunto cuán informados estamos cuando damos clic sin leer los términos y condiciones. Está sugerida una nota de Infobade, donde muestran un estudio de cuánto nos demora leer, cuánto nos demoraría leer los términos y condiciones de las aplicaciones más populares. Derecho al acceso, que es, por ejemplo, el acceso que le denegaron a esta mujer, en el caso que le comenté de la multa a Google el mes pasado, y el derecho a la confidencialidad. En los términos y condiciones de las aplicaciones tienen que decirme qué van a hacer con mi dato, y en base a eso acepto o no. Y en teoría tiene que quedar en el banco de datos de esa aplicación o de ese organismo, en el caso de la aplicación Cuidar es el Ministerio de Salud, y también de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete. Y con respecto a la salud, decir que es un dato sensible y que no puede ser tratado o procesado, salvo que haya razones de interés público, de interés general determinadas por ley. En este caso nos rige un DNU, rige la emergencia, el DNU 260 del 2020, que bueno, no fue por ley porque circunstancias excepcionales, por circunstancias excepcionales no se pudo sancionar la ley, pero fue ratificado por el Senado, el DNU. Y también comentarles un gran hito, creo que en este tema de privacidad e Internet, es el Reglamento General de Protección de Datos del 2008 de la Unión Europea, donde surgen nuevos derechos que la nueva legislación, que ojalá se modifique pronto, debería contemplar, que es el derecho al olvido o a la supresión de ciertos datos, ciertas fotos, cierto lo que sea, siempre y cuando, por ejemplo, no vulnere la libertad de expresión. Ahí me imagino que sea información pública o de un funcionario público. Y el derecho a la portabilidad de los datos también lo asemejo al derecho que tenemos de la portabilidad numérica de un teléfono celular. Bueno, podemos pedir la transferencia de datos de una empresa u otra, y también el deber de mayor información, que esto se da, por ejemplo, en la política de cookies, que vemos cuando entramos a una página de origen europea, nos aparece el cartelito abajo de aceptar o no. Nos tienen que decir qué van a hacer con nuestra navegación en ese sitio, porque se supone que se requieren cookies para un normal funcionamiento del sitio web. Y ya entramos de lleno a uno de los grandes temas que nos convoca hoy, que es las Corona Apps. Primero decir que hubo un antecedente cercano o similar a lo que estamos tratando, que fue para el monitoreo de la gripe A, en el 2009, esa herramienta de Google, FluTrends, permitió procesar datos con mayor rapidez. Creo que fue lo que me llevaba 10 días en un día. Y vemos que necesitamos datos todo el tiempo para tomar una medida, para no tomarla, para decir este grupo es más vulnerable que el otro. Todo el tiempo las autoridades analizan datos, y para eso utilizan datos duros, no sé, asistencia en hospitales, la aplicación Cuidar, y también se están desarrollando otras aplicaciones. ¿Por qué? Porque la tecnología se puede usar para buscar una nueva vacuna, para monitorear la pandemia. Por ejemplo, lo que está mucho en debate es las aplicaciones para monitoreo o rastreo de contactos. Que a mí me avise por la geolocalización del celular si tuve contacto en la calle con alguien que esté contagiado o estuvo contagiado. Entonces eso predice focos de contagio, permite que la persona enseguida se cuide, permitiría, dicen los que defienden esto, que habría una mayor movilidad, no haría falta una cuarentena tan estricta, pero también los abogados o los que cuidan la privacidad o tratan de cuidar la privacidad dicen, bueno, analicemos bien si realmente esto es efectivo, porque como sabemos es un poco invasivo de la privacidad. Las soluciones asiáticas, me refiero que
también se dice que China, Singapur, Corea del Sur fueron efectivos en el tratamiento o en el manejo de la pandemia, o lo son, gracias a estas aplicaciones. Hay casos más polémicos desde nuestro punto de vista y otros no tanto. Por ejemplo, en China se dice que también se rastrea mediante la aplicación a la geolocalización del celular si una persona violó el aislamiento o no. Por eso es importante en estas aplicaciones, por ejemplo, y como se trata de un dato muy sensible que es el de la salud, que se respete el anonimato. Si yo quiero analizar a personas enfermas, por ejemplo, debo disociar el dato duro de los datos personales, nombre, apellido, DNI. Y la aplicación Cuidar, bueno, me tomé el trabajo de leer los términos y condiciones, y la verdad que creo que está bien, que se respeta esto, que está bien informado, que dan la opción de escribir a un correo para pedir mis datos, para pedir explicaciones. También dicen que es temporal, cuando termine la pandemia esto se elimina, y además no es obligatoria para todos, eso es importante. O sea, es obligatorio para los que regresan o regresaban del exterior, pero eso es importante por el tema de la proporcionalidad de las medidas y la razonabilidad de las medidas, porque estamos hablando de un derecho humano como es la privacidad. Entonces, creo que, y además dicen que es perfectible y están actualizándola todo el tiempo. Por eso por ahora no es obligatorio para todos y todas. Bueno, ahora pasamos a un tema que es súper candente, porque estoy siguiendo el tema en el Senado. O sea, el teletrabajo ya tuvo media sanción en diputados, pero están viendo si van a aprobarla o no, con cambios o no, en el Senado. Y hay dos cuestiones que creo que afectan a la privacidad, o pueden afectar a la privacidad del empleado, que es la vigilancia, como rastreo de la productividad. Hay software que permiten ver cuánto tiempo está conectado la persona, y el derecho a la desconexión, que muchos de mi entorno la verdad que están muy cansados de tener que contestar fuera de hora. Y bueno, ahí lo que pienso, bueno, en esta ley si se sanciona, se reconoce este derecho de no estar sujeto a represalias o sanciones en el caso de que uno se desconecte fuera del horario laboral o durante una licencia. Y también la ley, o la futura ley, prohíbe la vigilancia de empleadores. El empleador tiene que garantizarle toda la infraestructura y los gastos de conectividad y el software para proteger la información corporativa, pero no meter vigilancia, digamos, en ese sentido. Y también me gustó incorporar este tema, que la verdad que creo que como sociedad no las debemos, el tema del delivery y las plataformas tipo Rappi y Globo, que ahora se volvió una actividad esencial, y tiene que ver con Internet, las plataformas, lo que se llama la economía colaborativa. Y se presentó, el Ministerio de Trabajo presentó un proyecto de ley en marzo, que aún no tuvo tratamiento, pero también leí algunas opiniones, y en eso tiene que ver con la privacidad y la información, que el empleado tenga acceso a datos de la aplicación con respecto a las calificaciones, y hacer cierto descargo, porque en base a las calificaciones tienen más o menos trabajo. También un tema que no es actual y no es actual, siempre se hizo y está bien porque es parte de la prevención de delitos que hacen los agentes de seguridad, pero bueno, por un tema de la cuarentena, no sé si vieron que habían arrestado a una persona que había tuiteado que quería salir a saquear acá durante la cuarentena, y el Ministerio de Seguridad decidió aprobar un protocolo para darle una cobertura legal a una actividad de seguridad normal, que siempre se lleva a cabo. Y por lo que leí, también creo que está bastante bien, porque, bueno, advierte que los agentes deben usar fuentes digitales abiertas, la técnica OSINT, lo que vemos, no sé si googleando, pero lo que es público de una persona, por ejemplo, situación o actividad. Enumera los delitos, no son para todos los delitos, sino los referidos al COVID, por ejemplo, venta trucha de medicamentos, o sea, se fijan si están vendiendo en alguna plataforma o
algún sitio, medicamentos truchos, algún hecho que se vincule con la trata de personas o delitos de crimen organizado, y también los ciberdelitos, que lamentablemente están aumentando considerablemente durante la pandemia. Y ahí también incluye estándares de privacidad porque, por ejemplo, establece que se tiene que, en esta actividad de ciberpatrullaje, se tiene que tener en cuenta el principio de proporcionalidad, de razonabilidad, de privacidad. Pero bueno, dejo algunas interrogantes porque en algunos casos atenta contra la libertad de expresión, y lo veo en mi trabajo, porque uno puede decir en un contexto de red social un cierto descargo, y no por eso va a cometer un delito, cierto descargo con la sociedad, con un político, lo que sea. Entonces, por suerte, en estos casos hay un resguardo. ¿Por qué? Porque si se abre una investigación judicial porque se considera que tal mensaje es intimidatorio, o está incitando a tumultos o desórdenes públicos, el juez o fiscal argentino pide información, por ejemplo, a Twitter, vía Ministerio de Justicia, para saber quién es ese usuario, nombre, apellido, IP, dónde está localizado, y a veces para Estados Unidos también tiene que cumplir con su estándar de privacidad en base a su constitución, de decir, bueno, pero esto es más libertad de expresión, no parece que fuera una amenaza o intimidación pública. Por eso hay que tener cuidado, y siempre el Poder Judicial tiene que estar haciendo su control debido. Por eso también en el marco de la pandemia es importante que el Poder Judicial actúe, porque son, digamos, los garantes últimos de que se respeten los derechos humanos. Y también, bueno, dejo el interrogante de qué se hace con esa información. El tema es el uso que se le dé. Y por último, un gran tema que lamentablemente, bueno, viene aumentando considerablemente. Ahora en la pandemia se dice, por ejemplo, que en la región aumentó un 50%, en Argentina un 20 y pico %. Primero decir que el ciberdelito son aquellos delitos realizados a través de las tecnologías de la información y la comunicación en el ciberespacio. Y los delitos tecnológicos es un concepto más amplio, que incluye ciberdelito, pero también en aquellas investigaciones por delitos tradicionales que requieren prueba digital. Y eso pasa mucho, porque hoy por hoy todos usamos tecnología, celular, hablamos por mensajería, y en el marco de investigaciones tipo homicidio puede haber prueba importante para llegar a la verdad. Esto ocurrió, por ejemplo, en el caso del primer transvesticidio de Diana Zacayán. Se lo condenó a Marino, el principal sospechoso, a cadena perpetua, gracias también a haber corroborado ciertos vínculos por mensajería, y gracias a la prueba digital que se obtuvo de Facebook. Y también decir que las motivaciones con respecto a los ciberdelitos no son solo económicas, porque hay mucha estafa dando vuelta, pero también están las motivaciones ideológicas, de venganza, de seducción, manipulación, de abuso. Lamentablemente también aumentó exponencialmente los casos de pornografía infantil, que después lo voy a comentar. Y los objetivos de un ciberdelito pueden ser robar información, realizar fraude, entorpecer comunicaciones y producir daños. Acá les dejo digamos, un catálogo de ciberdelitos que están incluidos en el Código Penal. Algunos son delitos que atentan contra la integridad sexual de menores, como es la pornografía infantil. En realidad es la mal llamada pornografía infantil, dice la doctrina, porque revictimiza al menor. Hay que hablar de delitos de explotación sexual a menores, el ciberacoso grooming también. Después el daño informático es un delito que atenta contra la propiedad, y el resto afecta directamente a la privacidad de la persona. Y ahí les dejo un par de técnicas que se usan, no los quiero aburrir, pero por ejemplo el phishing es muy normal, lamentablemente, cuando nos llega un correo electrónico, por ejemplo, pidiendo, o sea, intentan robar tu información, porque se dice que es más fácil robarte, engañarte, que vulnerar la seguridad. Eso la verdad que me alerta mucho. Entonces, se hacen pasar por un sitio web oficial, pero en realidad
o verdadero, pero en realidad es falso, y uno cuando va a validar la contraseña, ahí ya roban información. Esto le pasó hace poco, la semana pasada, a la editorial Chirimbote, que seguramente la conocen. No pueden ingresar en su Instagram, porque lo que hacen los ciberdelincuentes es, también no descarto que sea una motivación ideológica o de algún tipo, pero te roban toda la cuenta, tenés miles de seguidores, la verdad que es terrible porque a esa cuenta le cuesta un montón sumar seguidores, pero la venden, la roban y venden cuentas con seguidores. También hablar de la transnacionalidad de los datos. Lo que tiene el ciberdelito y los datos en general es la transnacionalidad, porque la víctima puede ser de ser argentina, el ciberdelincuente de Uruguay y el servidor por el cual se cometió el delito estar en Ucrania, por ejemplo. Entonces se requiere la cooperación jurídica entre el país donde se está investigando, el juez o fiscal, hacia el lugar donde está el servidor, el país donde está ubicado el servidor. Generalmente se utilizan en el marco de tratados, uno que es el que trabajamos desde el Ministerio de Justicia, que es el tratado con Estados Unidos, que la verdad que está bastante aceitado, porque en Estados Unidos están ubicadas las más grandes compañías, Facebook, Google, Amazon. Pero bueno, también decir que otro gran país donde tienen compañías importantes tecnológicas es también China. Por ejemplo, tengo entendido que la aplicación TikTok es china. Pero bueno, estos tratados son bastante viejitos, igual se usan. El único convenio que específicamente trata o busca la cooperación en el marco de ciberdelitos es ese convenio que les comento, y que es europeo, pero abierto a la firma. Argentina lo adhirió, pero hay problemas en su implementación. Y también, y quedó viejo también, ya pasaron casi 20 años, no está, por ejemplo, Grooming. Y hay una iniciativa, por lo menos no vi avances, pero no me enteré de avances, pero una iniciativa dentro del marco, o en el marco de la ONU, el año pasado se mencionó. Y estaría bueno que Argentina y la región participen en estos convenios, perdón, en las negociaciones de estos tratados. Porque, por ejemplo, en Budapest no participamos, era europeo y lo adherimos después, nos adherimos después. Y bueno, ya que estamos tan expuestos, es importante estar conscientes, hacer campañas digamos, de concientización al usuario. O sea, la prevención empieza por casa. Les recomiendo, por ejemplo, hay una unidad fiscal especializada en cibercrimen que hace sugerencias, alerta sobre nuevo ciberdelito que esté dando vuelta. También es bueno hacer las denuncias, porque la gente no denuncia, más si se soluciona, sobre todo si es un robo de información bancaria, se soluciona con el banco. Para mí está bueno denunciar, porque también así se sigue el tema, se piensan políticas y demás, para poder combatirlo. También es muy importante la cooperación pública-privada. ¿Por qué? Porque, como les comenté, Internet es un ámbito de preeminencia del sector privado. Entonces necesitamos trabajar codo a codo, porque, por ejemplo, en el marco de alertas, que una empresa haga alertas sobre seguridad, fortalecer la cooperación por esta cuestión que les digo de la transnacionalidad. Puede haber vacíos legales. Si yo busco información de un servidor de Ucrania o cualquier país que no tenga los mismos estándares legales o penales que el propio en este país, es difícil la cooperación. Y por último, como les comentaba, lamentablemente en tiempos de hiperconectividad hay muchos casos de ciberdelitos, hay un aumento, como el Zoom bombing, estos que lamentablemente entra alguien a una videollamada para molestar, desnudo y demás. La extorsión económica, por supuesto, hackeo de contenidos personales, eso también pasa, y bueno, estar alerta al remitente, igual que estafas bajo ropaje de beneficios económicos, de organismos tipo AFIP o ANSES. Nunca te van a mandar un correo electrónico o un mensaje de texto, siempre hay que manejarse por sitios oficiales. Y lamentablemente también los delitos contra la integridad sexual de menores, por suerte. Por ejemplo, comentarles que la legislación federal de Estados Unidos obliga a las empresas
ubicadas o con sede central en ese país, a alertar a ese organismo que ven ahí, MEC, que es el Centro de Niños Explotados y Desaparecidos, para que este organismo avise al país de jurisdicción para que investigue. Bueno, acá las referencias, no me queda más que agradecerles, la verdad que este tema se da desde, lo di desde un abordaje netamente jurídico, pero creo que la privacidad se puede hablar o pensar o abordar o analizar desde múltiples perspectivas, desde la sociología, de la filosofía, desde la geopolítica, por esto de la transnacionalidad de los datos. Así que quedo disponible o abierta a preguntas, comentarios y aportes que se puedan hacer para seguir estudiando este tema. Creo que es muy importante a nivel individual y colectivo, a nivel democracia. Gracias. Genial, Nati, muchas gracias. Mientras estabas hablando, hubo varias preguntas que ahora te paso a leer. También vas a ir pudiendo ver en el chat. Pero bueno, la primera era de Camila. Si querés, Camila, podés desmutearte y hacer la voz directamente. Yo la leo para introducirla, pero después le pasamos la palabra. En el marco de la pandemia, ¿considerás que el contact tracing y la privacidad pueden compatibilizarse? ¿Qué elementos se deberían tener en cuenta para hacer posibles que los ciudadanos cedan sus datos, entendiendo las atribuciones excepcionales y el uso concreto de los datos recopilados, sin erosionar la confianza en las autoridades políticas? Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias, muy interesante toda la exposición. Y acá la duda reside más que nada en términos de cuando analizamos la confianza en las instituciones que hay previa hacia los gobiernos, me imagino Corea del Sur, China, donde estas aplicaciones funcionaron, por así decirlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Argentina, donde por ahí la confianza en las instituciones es un poco menor? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para que aplicaciones como Cuidar, que demostraron su efectividad en otros contextos, tengan el mismo efecto acá? Y por otro lado, haré una pregunta extra que tiene que ver con los desafíos regulatorios que puede suponer en este contexto también de pandemia el fenómeno de las noticias falsas para los estados en pos de la libertad de prensa. Gracias. Gracias, Camila. La verdad es que me lo pregunto también, por ejemplo, el tema de las confianzas. Había leído que hubo una encuesta en Estados Unidos donde una gran cantidad de la población es reacia a bajarse la aplicación o utilizarla. Y creo que ahí juega mucho la confianza que se tenga en las instituciones, en el sistema de salud, que en el norteamericano, tiene sus características, y lo comparaba, un estudio que vi de Harvard, de un centro específico de Internet en Harvard, que, por ejemplo, el caso suizo es más efectivo porque tiene más confianza, no solo en las instituciones, sino en el sistema de salud. Entonces yo creo que lo que podemos hacer, teniendo en cuenta lo que decís de la falta de confianza en las autoridades políticas, falta o poca, lo que sea, es estar informados, es leer los términos y condiciones, que en este caso, entiendo que para todo el mundo es un incordio, pero la verdad es que ofrecen un mail, un canal para comentar o preguntar. También creo que es importante, por ejemplo, la información, porque la pandemia, por ejemplo, lo leí por ahí y coincido totalmente, o sea, se combate a nivel individual también, entonces tenemos que dar nuestro aporte. Estar digamos, alertas de que realmente después, cuando termine esto, sea anulado. Tenemos que preguntarle al Ministerio de Salud si realmente fue dado de baja ese dato. También tenemos que chequear que sea anónimo, que se use nuestro dato en forma anónima para datos estadísticos. Eso con respecto a la confianza. Porque también, no me quiero explayar mucho, pero justo es un tema que leí, ¿qué pasa con respecto no solo a la confianza,
Además, bueno, no voy a pasar a otra pregunta. ¿Lo del contact tracing y la privacidad pueden compatibilizarse? Sí, también vi que además de la geolocalización, que es un poco más invasiva, también está el Bluetooth, que también se pueda, que es menos invasiva. Yo creo que sí, pero también hay que pensar y analizar organismos públicos, sociedad civil y las ONG que buscan el respeto a la privacidad, que, digamos, puedan ver si realmente es efectivo, si por ejemplo el contacto es cercano, porque también puede haber errores. Entonces creo que es ir afinando, digamos, ver si es razonable, si es necesario, y ser lo más transparente posible, para que el usuario sepa a qué se está teniendo. Eso para cerrar. Y con respecto a las fake news y los desafíos regulatorios, el problema que hay ahí es que regular de más sería afectar la libertad de expresión. Por eso, o sea, en líneas generales, lo que se hace es ir ex post, o sea, con posterioridad, porque antes sería censura. Lo que se hace es, en tiempos candentes, no sé, ahora, o en campañas electorales, es que las empresas más importantes y el gobierno trabajen conjuntamente. Por eso podemos ver en todas las redes que dicen cómo estamos trabajando para informarte mejor, o por lo menos no hacer un control exhaustivo de si esto es falso o no, pero si realmente es falso, alertarlo de alguna forma. Pero bueno, es complejo porque si censuras, bueno, justamente es una censura. Pero bueno, ahí también juega nuevamente la concientización individual, de saber qué estamos leyendo, de qué fuente y demás. Ahí tengo para agregar que en relación a fake news y los proyectos de regulación en América Latina, una muy buena ley sobre regulación tiene Brasil. Argentina tuvo un buen proyecto de ley que no salió hace 2 años, pero que lo que planteaba era justamente que las plataformas no son responsables, es decir, son intermediarias y no son responsables de los contenidos. Hay una pregunta más, que ahí te la voy a leer, pero que va en ese sentido, que tiene que ver con... ¿Qué pasa cuando publicás información sobre un tema y te lo censuran o bloquean la cuenta? ¿Eso atenta contra la libertad de expresión? Sí, definitivamente. Ahí la cuestión más importante es que al haber cedido los términos y condiciones, vos acordaste con la plataforma, que es una empresa privada, ciertos términos y condiciones. Por ejemplo, y puntualmente como el caso más claro, no sé, Instagram o Facebook, que censuran tetas. Y vos sabés que si se sube, eso va a necesariamente traducirse en que te bloqueen la cuenta. Eso es un término y condición en donde no hay regulación por parte de nadie más, que es un acuerdo entre privados. Ahora, es muy distinto de la situación de cuando una cuenta de Twitter, y eso suele pasar cada tanto, es dada de baja por cuestiones políticas o chistes. Bueno, ahí sí se puede incurrir en censura y hay toda una serie de mecanismos que se activan. Pero hoy puntualmente Argentina no tiene ni una ley, no tiene un ordenamiento jurídico claro en ese sentido, porque este proyecto de ley quedó sin sancionarse. En cambio, por ejemplo, Ecuador o Venezuela son claramente los malos ejemplos de la región en lo que hace a libertad de expresión y en donde, bajo la idea de poder regular discursos de odio, se terminó teniendo leyes muy restrictivas que atentan contra la libertad libertad de expresión y han funcionado como espacios de censura previa incluso de muchas manifestaciones políticas. Tal cual. No sabía los antecedentes o los casos que hay en la región, gracias. La verdad es que sí, tenemos que tener una regulación o por lo menos una vía de descargo, porque está bien los términos y condiciones, pero debe haber casos grises y debe haber errores también. Conozco un caso me contaron, de un perro que estaba sin collar y una foto en Instagram. Para Instagram fue desnudo y se la bloquearon. Y era un perro,
no sé, todavía un hashtag. Entonces tiene que haber un descargo, creo, Sí, del usuario. exacto, eso existe. Hay una fundación que trabaja mucho todos estos temas, que es Vía Libre, que trabaja todos temas vinculados como concretamente a la defensa de la libertad de expresión. Por lo general en tiempos de elecciones, que es cuando más se activan estos mecanismos, por ejemplo, el año pasado Twitter y Facebook tuvieron dos espacios de contacto más transparentes con la comunidad, porque algo que muy bien señalaste, Nati, es la opacidad de las plataformas y lo difícil que es contactarse, para que justamente hubiese un canal rápido de revisión de estos temas y de estos problemas. Porque puntualmente me acuerdo que en la campaña hubo a una radio, a una organización, una radio comunitaria y a un perfil que hacía una sátira política que fueron censurados, bueno, y eso generó, digamos, que Twitter diera esta rápida respuesta de habilitar como mejores mecanismos de revisión del contenido que se estaba censurando Muy bueno. o suspendiendo. Hay varias más preguntas, despertaste muchos intereses. Esta entonces la de María Cecilia la contestamos, la de Matías. Bueno, es un poco en el mismo sentido, pero va hacia lo penal. Matías pregunta, ¿qué pasa con los que invitan a romper la cuarentena? ¿Esas marchas no atentan con el bienestar de la gente? Bueno, hay dos cuestiones. Una, que estoy leyendo un libro también que no me acuerdo el autor, te lo comenté, Mailén, las redes sociales, cómo nos afectan para bien y para mal las redes sociales, cómo se crea el malestar, los discursos de odio, porque es verdad, en cierto contexto, un mensaje envalentona, también mediante el uso de trolls y demás. Pero por el otro lado hay que leer el contexto. Y es con lo que hace Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de que se le pide información a una empresa. Para ordenar a esa empresa que dé la información, tiene que no atentar contra la libertad de expresión. Entonces, uno en el contexto lo analiza. Si yo digo, me cansé de la cuarentena porque no puedo ver a mis amigos, quiero salir y romper todo, basta de cuarentena. Qué sé yo así lo vería como libertad de expresión. Quizás también hay que reforzar la prevención del delito con otros lados. No sé, no soy en la investigación, pero corroborar si están incitando a la violencia o a la intimidación pública o a los desórdenes, por otro lado también, no con un simple mensaje que, como digo, puede afectar la libertad de expresión, que es un derecho fundamental también. Tal cual. Mariana, en ese sentido, también yendo un poco a lo penal, que es más tu tema como abogada, me pregunta si la explotación sexual en general en redes no está tipificada como un delito. La vi, pero no entiendo cómo sería que la explotación sexual, fotos. Sí, o sea, ¿cómo sería la explotación sexual en las redes? Obviamente fotos. Estoy pensando que la persona puede pedir, es que no sé a qué se refiere con explotación sexual. Yo ahí creo que juega con respecto también a la trata de personas. No sé si Mariana estás por ahí y querés aclararnos. Sí, o explotación sexual con respecto a niños, sí. La pornografía está tipificada como delito. Es la tenencia, la producción, la comercialización de fotos que muestran a niños explotados sexualmente. Bueno, contra las redes sí, está tipificada como pornografía infantil, pero la infantil. En ese punto se suma a la pregunta de Paula, que preguntaba si hay manera real y eficaz de denunciar el grooming en nuestro país, porque existen cientos de grupos privados en Facebook que avalan la pedofilia y denunciarlos para que los cierren no sirven de mucho porque luego se abre otro. Qué terrible, porque yo alerto mucho a mi sobrina, porque como saben el grooming es un adulto que se hace pasar por un niño y supongo que es fácil caer. La verdad es que no tengo esos datos, pero habría que trabajar con Facebook para que cree alertas y acciones. La verdad es que si se abre una investigación de grooming, Facebook debería, sí, eliminar esa, estaba pensando en pornografía infantil. Yo creo que Facebook tiene que trabajar conjuntamente con el gobierno, con el Poder Judicial para
lo que dice Paula no siga ocurriendo. Yo sumo, sé muy poco, pero al principio de la cuarentena hubo como un pico. Entiendo que hay una fiscalía especializada para estos delitos, por lo menos en la competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hubo el caso de un profesor de escuela de primaria que incluso lo engancharon no solo, o sea, en la casa con un alumno eh, de menos de 13 años y que le compartía pornografía por WhatsApp. Y ahí se intervino. Ahora, hay una sola, hasta donde me consta, hay una sola fiscalía y es bastante, digamos, mucha demanda y muy poca respuesta. Como yo les decía, la verdad es que me parece que es un tema, Sí. todo el conjunto de problemáticas vinculadas a la regulación de lo digital, en el que en Argentina estamos entrando súper tarde. Digo, hay como debates y a la vez necesidades de formación, de capacitación, de discusión incluso de cuidado también de nuestros datos y de nuestra privacidad, que frente a un montón de otros derechos vulnerados y a nada, la misma lógica del país hace que estemos bastante rezagados en muchas de estas discusiones y también en tener una capacidad estatal para dar una respuesta. Sí, coincido totalmente, Mailén. Hay una sola fiscalía y hay la OFESI y también la fiscalía de la doctora Dupuy, pero sí no dan abasto porque además es importante también que, digamos, se concientice y se capacite al Poder Judicial para tratar estos temas también, porque como decís vos, hay una sola especializada en ciberdelincuencia. Ahí nos aclaró Mariana sobre eso que preguntas. Pregunto por la trata de personas con fines de explotación sexual, no solo de niñas, sino también de mujeres y disidencias, ya que en este contexto, según la Protex, muchas de las redes de trata se volcaron al cibersexo. Mira, Mariana, la verdad es que no sabía, pero bueno, ahí yo creo que el delito, bueno, es un delito mixto. Para mí el delito es la trata de personas o con fines de explotación sexual, pero se requiere prueba digital, evidencia digital, al ser, digamos, colgada o transmitida en una red. Bien, y nos queda una pregunta más de Laura, que preguntaba como usuarios de qué forma podemos proteger nuestra privacidad y nuestros datos. Laura, ¿cómo es? Pregunta, discúlpame, como usuario, ¿cómo podemos? Bueno, a nivel contraseñas, muchos, pocos, no sé, usamos una misma contraseña base para todos y eso es peligroso porque si te roban una, pueden descubrir el resto, una muy importante. Ver los destinatarios, los remitentes, estar alerta si no es un caso sospechoso. La verdad es que nadie te va a regalar nada. Si te dicen, te ganaste 1 millón, sí, depositas o compraste el Bitcoin, siempre fijarse si es un sitio seguro, que es el candadito arriba, donde está el enlace. Bueno, a nivel chicos, también, igual creo que se hace capacitación sobre grooming para estar alertas. Y bueno, eso, siempre manejarse por sitios oficiales para que no roben información personal. Sí, tal cual, y también estar como empezar a tener conciencia de los datos que estamos entregando todo el tiempo, ¿no? Sí. A mí algo que me parece medio terrible, o voy a tirar la bomba, pero no sé, en los permisos de este momento para poder circular, o los excepcionales, se piden 3 tipos de información, el número de documento, el quit y el número de trámite dentro del DNI. Perdón, Estado argentino, además de que ya tenés mis datos, yo no tengo que vivir explicándote cada 3 veces, o sea, en un mismo formulario me pedís 3 formas de identificarme. Bueno, empezar a hablar de estos temas también es en poner en agencia nuestros derechos y empezarle también a exigir al Estado un mejor control, una mejor regulación de nuestra información, porque también es la única manera de poder después avanzar hacia lo privado. Y ahí me parece que Europa nos da una enseñanza en el proceso. O sea, si hoy hay una posibilidad de regulación sobre Facebook o sobre algunas plataformas de servicios, tiene que ver con que la Unión Europea ha podido negociar y lo ha negociado como bloque. Entonces, si no tenemos estados fuertes
que resguardan nuestra privacidad y que cuidan nuestros datos, es bastante difícil que como consumidores podamos exigirle lo mismo a empresas que necesariamente van a hacer negocios, y que es el sentido que lo hagan. O sea, nos van a entretener, pero sobre todo van a estar sacando un rédito de ese espacio. Así que ahí es como una tarea militante, es empezar a tomar conciencia y a informarnos y a hablar de estos temas para ver qué estamos entregando y cómo. Tal cual, sí, lo del número de trámite a mí también me llamó la atención. Viste, primero que es engorroso ir a buscar el DNI, sí, es demasiado. Pero está bueno, como decís, estar conscientes, no dejar pasar, porque después no hay un punto de no retorno. O sea, todo lo que dimos y todo lo que damos de datos, después cómo se vuelve para atrás. Como decís vos, hay que estar bien a nivel regional y pensar cómo hacernos fuertes frente al rédito que quieren sacar las empresas tecnológicas. ¿Sí? Tal cual, ahí por ejemplo, piensen en esto, que ahora está el número de trámite en nuestro DNI y parece que sirve como un número para hacer determinados trámites con el Estado. Es decir, que cada vez que alguna cosita nos pidió una fotocopia del DNI, tiene ese número. Y es un número de identificación personal para después poder hacer trámites. Entonces, ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos cediendo sin pensar? ¿Cómo nos estamos protegiendo frente a la posibilidad de, no sé, robo de identidad o que entre otra persona a hacer un trámite con mi número de trámite que está en el DNI? No, empezar a tener esa clase de cuidados y empezar a pensar qué hacemos también nosotros desde nuestras cotidianeidades por cuidarnos. Por supuesto, coincido. Bueno, Nati, ya no quedaron más preguntas, pero hay muchos agradecimientos por la charla y por el debate. La verdad que fue un placer escucharte, creo que todos nos llevamos distintas inquietudes para seguir pensando y seguir formándonos. Les agradezco a todos los que se quedaron y a los que han participado. Lau, que también estuvo ahí hasta ahora. Muchas gracias y nos encontramos el miércoles que viene, que vamos a estar charlando de otro tema que no está nada vinculado a esto, pero que también tiene que ver con derechos humanos y está en relación a cuestiones de conflictos de la identidad y cómo atraviesan al campo de las relaciones internacionales. Así que nada, va a estar también súper interesante y gracias, Nati. Estamos viéndonos. Gracias a ustedes. Buenas noches.